Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestro tema del renacimiento, el cual definimos y entendemos entonces como ese gran movimiento revolucionario, transformador de características ideológicas y culturales. No se les olvide que el renacimiento como tal, y obviamente sus escuelas doctrinales, van a ser la fuente ideológica que luego va a desencadenar en las grandes revoluciones liberales. Del tema del renacimiento hemos venido tratando la escuela humanista, ¿cierto? Escuela que nace en Italia hacia el siglo XIV con su fundador, el señor Petrarca, ¿cierto? Fundador del señor Petrarca. Hemos visto sus características, obviamente, centradas en el hombre, de ahí su denominación de escuela humanista. Es importante que no pierdan de vista esta caracterización central de la escuela humanista, el hombre, lo cual va a estar manifiesto en las poesías de sus primeros fundadores, en las obras artísticas, en las esculturas y en los escritos, obviamente, de todos aquellos autores que la historia ha denominado o ha matriculado dentro de esta escuela doctrinal de el humanismo, ¿cierto? Pues bien, ya hemos visto los principales, estamos viendo los principales representantes de esta escuela humanista. ¿Cuáles son los poetas? Acordémonos del señor Dante, primero del señor Petrarca, su fundador, el poeta Dante con su Divina Comedia. Posteriormente, hicimos el esquema general que está en consulta en este momento por parte de ustedes, de los grandes pintores: el señor Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, principalmente, representantes que a través de sus pinturas y de sus esculturas siempre van a estar determinando y exaltando al hombre. Bien, vamos a comenzar en esta clase con los escritores más representativos de la escuela humanista. Vamos a iniciar con Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio es italiano, a tenor de esta escuela, que es de Italia propiamente, ¿sí? Es, digamos, el primer escritor que se lanza al agua, el primer escritor, digamos, que tiene como los pantalones, los cojones, para enfrentar directamente la iglesia, no tanto el cristianismo. Eso debe quedar claro. Giovanni Boccaccio no ataca directamente la doctrina cristiana como tal, no ataca el cristianismo como tal. Esa no es su misión. Su misión y su propósito a través de su obra es evidenciar, criticar algunas actitudes de la jerarquía eclesiástica en ese momento, que obviamente no compaginaban de manera coherente con las prédicas del Evangelio, con la misma teoría cristiana, ¿cierto? Entonces, él va a atacar directamente eso. Van a ver ustedes a través de su obra, el Decameron, que es la obra cumbre por excelencia del señor Giovanni Boccaccio, florentino de nacimiento, ¿no? Bueno, su gran obra fue publicada en el año 1348, y se los coloco acá, llamada el Decameron, y fue contextualizada su construcción en la ciudad de Florencia, al norte de Italia, dentro del marco de la peste negra. Está viva la peste negra en este momento en Europa, principalmente en Italia y en Florencia, donde nace esta obra. La peste negra se desarrolló entre el año 1340 aproximadamente, según los historiadores apareció hacia el 1340 y se extendió hacia el 1361. Por Dios, fueron prácticamente 21 años en que la peste negra devastó cerca del 30% de la población europea del siglo XIV. Recuerden, peste negra o peste bubólica. Se denominaba bubólica, recuerden, porque viene del latín bubulus, que traduce ingle, porque la peste comenzaba con unas pequeñas bombas o ampollas de sangre negra en la ingle
que se iban creciendo, posteriormente se reventaban, y esta sangre mala, esta sangre negra, eso se llama, irrigaba todo el cuerpo, y donde caía, pues obviamente brotaban más ampollas, hasta que la persona, pues obviamente fallecía a causa de las altas fiebres y los malestares que esto provocaba. La única forma de evitar esto, pues no había medicina, no había penicilina, estamos en el siglo XIV, todavía no ha llegado ni siquiera la revolución industrial del siglo XVIII, falta mucho todavía para esto. Entonces se aislaban a las personas, la solución, aislar a las personas, y en muchos casos extremos, cuando ya la población estaba pues prácticamente invadida, llegó incluso las autoridades, obviamente con el aval de la iglesia, a cerrar cuestiones ambientales, cerraban esos pueblos y le echaban candela. Es la única manera de que no se extendiera la peste a otras situaciones. En este contexto de la peste negra es que Giovanni Boccaccio escribe el Decameron. Se llama el Decameron por dos términos griegos que conforman esta palabra: deca, que significa 10, y ameron, que significa jornada. Para este caso serían 10 días. 10 días. ¿10 días de qué? 10 días en los cuales 10 jóvenes florentinos salen de la ciudad huyendo de la peste negra hacia una finca, hacia una hacienda, hacia las afueras de la ciudad. Se llevan algunos criados rápidamente, se llevan los víveres necesarios, la alimentación, y una casa pues donde se van a encerrar. Obvio pues, tengan en cuenta que el Decameron es una novela, su género literario es novela, entiéndase por novela, una narración ficticia, que puede estar apoyada o no en hechos reales, algo tendrá de real, pues obviamente la peste negra existió, pero la contextualización de los 10 jóvenes metidos en una finca durante 10 días, pues eso no sabemos si fue real o no, no está contextualizado. La verdad es que la novela se desarrolla cuando estos 10 jóvenes huyen de la peste negra, se encierran en una finca, y una vez allí, para entretenerse, dicen: ¿qué hacemos? Y entonces algunos sugieren: ¿qué tal si cada uno cuenta cada noche una historia, un cuento? A los demás les pareció genial esto. Entonces se propusieron, para entretenerse en las largas noches, que cada uno de ellos contara una historia, una anécdota de algo que les hubiera pasado, ¿cierto? Así fue. Significa esto que si durante 10 días o 10 jornadas, y ahí Decameron, los 10 jóvenes contaron 10 historias, estamos hablando de un total de 100 cuentos, o de 100 anécdotas, o de 100 historias que tiene el libro total de Decameron, ¿cierto? Son 100 en total. Todas ellas apuntan a lo mismo, a criticar de manera directa las acciones inmorales de la jerarquía eclesiástica, de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, porque como siempre no podemos generalizar, ¿cierto? No podemos generalizar. Entonces va a atacar eso, insisto, no pretende atacar directamente a la doctrina cristiana, pero sí burlarse de la institución de la iglesia y de sus prácticas como tal, que para él estaban completamente incoherentes, descompaginadas con lo que se predicaba en el Evangelio y lo que se predicaba en la teoría cristiana. Yo les voy a compartir una historia, uno de esos 100 cuentos, solo uno, ¿cierto? Historias que obviamente pues hacen parte de la imaginación novelesca del señor Giovanni Boccaccio, y que, vuelvo y les digo, podrán tener o no un fundamento real, histórico, ¿cierto? Para el caso no nos interesa. Ahora, ya ustedes juzgarán, después de escuchar esta historia, que no es mía, sino que es del Decameron, de Giovanni Boccaccio, y que tendré el gusto de narrarles a continuación, para que ustedes se hagan una idea más o menos de qué es el libro, y ya ustedes verán si se leen los 100 cuentos o no, si les interesa y les llama la atención, y ya se harán una completa idea de lo que él pretendía describir y lo que él vivía en esa época, ¿cierto? Bueno, se trata de un campesino que tiene su esposa y que tiene a 5 hijas, 5 mujeres.
Para lo cual el campesino se sentía completamente desgraciado y, digamos, maldecido por Dios, ya que las mujeres, dentro del contexto económico de la Edad Media, pues no implicaban una ayuda muy fuerte para el campo, que era lo que a él le interesaba, ¿cierto? Para labrar la tierra, para cargar los bultos con los cultivos, para, bueno, tantas cosas que hay. La mujer no representaba esa fortaleza. La mujer estaba más bien representada a la casa, a los oficios domésticos, a la confección de vestidos, etcétera, etcétera. Más bien por ese lado. Pero el hombre se sentía, por eso el hombre se sentía como desgraciado, porque no tenía todas 5 hijas, nunca tuvo un varón, jamás. Entonces él no progresaba, no había quien le ayudara en la finca, entonces le tocaba hacerlo todo. Entonces vivía renegando por eso. Hasta que una vez en misa escuchó al sacerdote predicar sobre la bondad de Dios, y después de misa se le ha acercado y le dice: Padre, yo quiero que usted me aconseje, yo quiero que usted me colabore, porque yo tengo en mi casa 5 hijas mujeres y yo siento que eso es una maldición de Dios. Yo no sé qué he hecho, yo me he manejado bien, he sido un buen esposo, he sido un buen padre. ¿Por qué la vida me ha tratado así? ¿Por qué Dios me trata así? El sacerdote le dice: no te preocupes por eso, hijo mío, la misericordia de Dios es infinita. Yo voy a visitar a tu casa a ver qué es lo que pasa y allá tomaremos una decisión. Efectivamente el curita pues va a la casa. Cuando vio a las mujeres, a las 5 muchachas, hermosas ellas, muy voluptuosas ellas, muy bonitas, muy dotadas. Entonces el curita ahí mismo se le abrieron los ojos y vio una tremenda oportunidad de aprovechar la situación y sacar beneficio propio. Y le ha dicho al campesino que no se preocupe por eso. No te preocupes por eso, le dice. Yo voy a convertir tus 5 hijas que no te sirven para nada, las voy a convertir en 5 yeguas fuertes, grandes, gordas, que te van a servir para trabajar aquí en tu finca. Imagínate, 5 mujeres convertidas en 5 yeguas con el poder y la fuerza de Dios. ¡Ja! Imagínense la fiesta de ese campesino, como Dios bendito. Imagínense la alegría de esa señora. Iba a ser la posibilidad que tenían de salir de esa pobreza, que tener 5 animales, aumentaría el trabajo, el progreso de la familia, no, la felicidad total. El cura quedó de regresar tras unos preparativos que les exigió a ellos, y dijo: van a arreglar todo en el establo, para que cuando yo venga vamos llamando una por una a las hijas, y en medio de una oración fuerte que ustedes van a hacer allí, sí, postrados ante el Señor, para que me ilumine a mí, yo les voy a ir transformando cada una de estas mujeres en una yegua. Bien, se llegó el día, todo muy organizado. El par de campesinos hicieron un altar a nuestro Señor y a los santos en los que creían, le prendieron veladoras, se arrodillaron sobre el heno a esperar lo que el curita hacía. Entonces llamó al cura: traigan a la primera. Entonces fue muy bonita ella, y le dijo: hija mía, necesito 2 cositas para arrancar, para que me colabores con eso. Necesito 2 cositas para arrancar, para que me colabores con ello. Ah, claro, padre, diga lo que sea. Ustedes se van a sentar a rezar allá, arrodíllense, mientras más fe haya, Dios nos va a colaborar más. Tú te debes quitar la ropa para que me facilites obviamente el convertir tu cuerpo en una yegua, ¿cierto? Porque en la medida que te vayas convirtiendo en animal, pues la ropa va a estorbar, así que quítatela de una vez y ponte en 4 así, ¿cierto? Entonces la mujer se puso ahí en 4, la muchacha bien bonita, ella bien dotada, y el curita, y ustedes recen allá arrodilladitos pues, y ellos allá de espaldas mirando, y así haciendo fuerzas para ir para acá a ver qué era lo que pasaba y todo eso, muy inquietos y todo eso, pero con mucha fe, porque les iban a convertir sus hijas en yeguas. Finalmente el hombre cogió a la muchacha y empezó a sobarle el cabello. Imagínense, muchachos, voy a coger aquí mi propia, aquí está mi yegua, ¿cierto? Imaginen ustedes que aquí está la yegua y él empieza a sobarle el cabello y a decirle:
que este cabello de mujer se convierta en una hermosa crin de yegua fina, ¿cierto? Y empezó a sobarle el lomo, ¿cierto? El lomo, la espalda. Que esta espalda de mujer se convierta en un gran lomo de yegua fina. Que estas ancas de mujer, y le sobaba, ¿cierto? Y le sobaba. Mientras tanto los campesinitos volteaban a ver qué pasaba. Sigan orando con mucha fe, con mucha fe. Estas ancas, perdón, que estas sentaderas de mujer se conviertan en unas ancas grandes y poderosas de yegua fina, ¿sí o no? Que estas ubres, que estos senos se conviertan en ubres, y el hombre tocó a la pobre muchacha por todos lados, pero y los otros campesinos miraban, ay Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pero con mucha fe, lo que sea, ¿cierto? No faltaba sino una cosa. Adivinen qué faltaba, muchachos. Faltaba ponerle la cola a la yegua, la cola. Entonces el curita se fue levantando la sotana, sacó la espada, y cuando se la iba a conectar, pues para ponerle la cola, porque ese era el punto final, el campesino no se aguantó más y salió gritando: no, padre, Dios le pague, no, dejen la cosa así, yo prefiero mis yeguas sin cola, déjenmela así. Entonces el cura, imagine cómo estaría, como para partir paneles, el hijo de madre, ahí diciendo: no, hombre, te tiraste en todo el punto final, hombre de poca fe. Entonces ya se vino la mujer y le dijo: viste, por eso es que no progresamos, porque vos no tenés fe en Dios, porque vos no colaborás, porque vos no ayudás. Y el pobre campesino salió todo achantado, por haber vuelto nada, y y el curita, pues, como pudo, se libró, porque vio la cosa caliente y se abrió de ahí. Ahí terminó el cuento. Y nos deja un mensaje bastante grande, bastante interesante. Recuerden, eso no es un cuento que yo me estoy inventando. Está en el libro Novela del Decameron de Giovanni Boccaccio. Allá está, tal cual. Cómprenselo, descarguenlo en internet y miren, ¿cierto? No es un cuento que le está contando el profesor Arturo Moreno. Yo estoy narrando un cuento de la manifestación renacentista del libro El Decameron, escrito por Giovanni Boccaccio. Uno, imaginen los otros 99. Ahí les dejo la tareita por si quieren hacerla. Listo. Muy bien. Ahora, obviamente que ese libro fue prohibido, quemado por la iglesia, Giovanni perseguido, y va a tener sus grandes dificultades, ¿cierto? Va a tener sus grandes dificultades porque él pues va a tener que escutirse, recriminar, y como en esa época todavía no había imprenta, entonces vamos a tener que las copias que habían, muy pocas que habían, ¿cierto? Muy bien. Terminemos con este primer gran hombre de la escuela humanista, que es el primero que hace ese lápiz, ¿cierto? Hace la crítica directa a la iglesia, ¿ya? No tanto como los artistas que fueron el amigo Dante, el amigo Petrarca, que fueron tímidos en este sentido. Este señor ya se va muy directamente en esto. Bueno, sigamos con otro escritor representado. Voy a poner allí mi yegua. Sigamos con otro gran representante, y es el señor Erasmo de Rotterdam. ¿Listo? Erasmo de Rotterdam existió unos siglos más adelante. Está ubicado su vida entre el siglo XV y el siglo XVI. Entre 1466 nace en 1466 y fallece hacia 1536. Ya con lo de Rotterdam, ustedes están haciendo una idea de que el hombre no es italiano, ¿no? Sino que es holandés. El hombre es holandés, de la ciudad de Rotterdam. Da a entender que a través de los años y de los siglos, el humanismo italiano se había extendido sus fronteras. Ya había llegado a Holanda, o lo que hoy conocemos como Países Bajos, ¿cierto? Rotterdam es una de esas ciudades a las cuales llega el humanismo italiano. Ámsterdam, su capital, también fue tocado también por el humanismo italiano, pero este personaje resulta ser muy significativo. Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué tan significativo y por qué tan particular? Por varias situaciones. Primero, él era un sacerdote.
Entonces ya eso no empieza a ser la cosa particular, pero ¿cómo así? Un sacerdote criticando la misma iglesia, sí, ahí viene el toque especial del asunto. Pero si eso les parece particular, hay otras características todavía más especiales y particulares. ¿Cuáles? Él era hijo de un sacerdote y de la sirvienta de ese sacerdote. ¿Cómo les parece? O sea que él sí tenía todo el criterio y todos los argumentos para hacer una crítica directa de la iglesia como tal, que lo vivía. Era sacerdote y era hijo de un sacerdote y de una sirvienta que había sido pues la servidora, por valga la redundancia, de ese sacerdote. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos ubicamos en Rotterdam, Holanda, ¿sí? Con este sacerdote holandés, hijo, como les digo, de un sacerdote y de su sirviente. Su obra cumbre se llama El elogio de la locura. Se llama El elogio de la locura, que fue publicada en el año de 1511. Fue publicada en el año de 1511. Sí, ya para esta época tenemos la imprenta, ¿no? La imprenta es de 1450. O sea que a este le tocó mejor, porque la publicación de sus obras seguramente van a tener más lectura, más expansión, ¿cierto? Sí, la imprenta de 1450, Gutenberg, en Alemania, ¿no? Que la mecanizó, la imprenta. Bien. En el año de 1511 sale publicada El elogio de la locura. El elogio de la locura. ¿Sí? Es una obra, no es una novela. Podríamos decir que es un tratado filosófico, pero lleno de sátira, de burla. ¿Sí? De esa filosofía cargada de ironía, si estoy utilizando los términos de Sócrates, ¿cierto? De burla, de sátira, ¿sí? Ese bien podría ser su género literario. Si el Decálogo es una novela, este bien es una obra satírica, pero dentro del marco de un tratado, ¿no? Un tratado filosófico. Muy bien. ¿De qué se habla en esta obra? Nuestro Erasmo de Rotterdam, ¿sí? personifica la locura. Le da vida, le da realidad a la locura. ¿Sí? Es más, quien habla en la obra es la locura misma. Ella se presenta, es una obra en primera persona donde es la locura la que habla. ¿Y qué podemos deducir? Unas ideitas generales de esta obra que en algunos contextos resulta compleja y que le llegó al Papa de la época. Es una anécdota que la misma obra le llegó al Papa de la época y que el Papa te largó a reír, pero van a ver ustedes que dentro de su contenido es toda una sátira a la iglesia, ¿no? A la iglesia entendida como las actitudes inmorales de la jerarquía eclesiástica, de algunos jerarcas eclesiásticos. Dentro de la personificación, ¿sí? El papel de la locura dentro de la personificación de la obra es elogiar a la ceguera y a la demencia. Todo esto es metafórico. La locura elogia, alaba, bendice a la ceguera y a la demencia, ¿cierto? Como quien dice que la locura compagina mucho con aquellos que no ven con los locos, ¿no? Desde esa perspectiva, algo de cierto habrá. Ahora, ¿de quién es hija la locura? Dentro de la obra Erasmo de Rotterdam nos dice que la locura es hija de esta, ¿cómo les parece? De la riqueza y de la juventud. ¡Qué combinado! ¿Sí? Persona joven, sinónimo de locura. Ya, riqueza, sinónimo de extravagancia. Ahora combinen las dos: juventud y riqueza. Un joven rico es lo más loco que hay. Bueno, ahí tienen ustedes. La locura es hija de la riqueza y la juventud. Criada, sierva, sirve a la ebriedad y a la ignorancia,
a los ebrios y a los ignorantes. Sirve a los ebrios y a los ignorantes. Yo no me ponía a ver, hombre, sí o no, a los ebrios y a los ignorantes. La ebriedad, no hay nada más loco que un borracho, ¿sí o no? En ese sentido, bien pensado para el señor Erasmo de Rotterdam, ¿no es cierto? Y lo mismo la ignorancia, ¿cierto? La gente ignorante es loca, es atrevida, porque dice cualquier cosa que no sabe, ¿sí o no? Bien, buena metáfora está utilizando este señor en su obra. Sus mejores amigas, sus amiguis, los amiguis de la locura son, ahí los tengo en lista, el narcisismo, ¿sí? Recordarán ustedes de ese mito griego de Narciso, que se creía tan hermoso, ¿sí? Tan divino, tan hermoso, que todos los días se asomaba a un lago, no había espejo, se asomaba a un lago, y de tanto verse el pendejo una vez se ahogó, ¿no? Ella era la expresión narcisista, el famoso Narciso de la mitología griega, ¿cierto? De aquellas personas que se miran y se miran y se miran tanto, a lo último terminan ahogados en su propio orgullo narcisista, el que se quiere demasiado. La pereza, el narcisismo, de los mejores amigos de la locura. La pereza, el olvido y el placer son las mejores amigas de la locura, las mejores amigas de la locura. Y el placer, me hace acordar esta obra de ese famoso cuento, no sé si se ha inspirado en el Erasmo de Rotterdam, no sé, no me acuerdo muy bien del cuento pero que estaba una vez el amor, la locura, el odio jugando al escondidijo, ¿se acuerdan? Y entonces que el amor se escondió tras unos espinos y la locura empezó a buscarla y le metió unos palos a ver si estaba allá y se lo clavó en los ojos al amor. Y de ahí dicen que el amor es ciego. Entonces, a partir de ese momento, la locura le dijo al amor, no sé si se acuerdan del cuento, pues, que la locura le dijo al amor: ay, qué pesar, hombre, qué pecado, mira, yo no tengo la culpa, era que yo te estaba buscando, yo pensé que estabas escondida, qué pena, te saqué los ojos. En compensación, como te saqué los ojos, toda la vida estaré siempre a tu lado como tu lazarillo. De ahí dicen que el amor es ciego y anda siempre de la mano de la locura. Ahí está, algo tiene que ver ese cuento con Erasmo de Rotterdam, muy similar, ¿sí o no? Muy similar. Ahora que uno piensa en el placer, en ese placer desenfrenado que no tiene razón, que es pura locura, Entonces, la locura elogia, admira a la ceguera y a la demencia. Es hija de la riqueza y la juventud. Ella sirve a la ebriedad y a la ignorancia, y sus mejores amigas son el narcisismo, la pereza, el olvido y el placer. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otras cosas fundamentales e importantes dice esta obra? Pone la locura por encima de la razón. Pone la locura por encima de la razón. Una cosa que para los futuros ilustrados de la escuela ilustrada francesa del siglo XVIII, pues va a ser toda una locura, ¿no? Decir que la locura está por encima de la razón. ¿Listo? Ya. Quiere decir esto, según Erasmo de Rotterdam, que el hombre en muchas situaciones actúa más por situaciones de locura que por situaciones razonables. Identifica la locura con la felicidad. Identifica la locura con la felicidad. Reflexionemos eso. ¿No se han puesto a pensar, muchachos, que las personas locas, o aquellos que nosotros decimos que son locos, son los más felices del mundo? Entendida felicidad por la tranquilidad, ¿no? Y la paz del espíritu y del corazón, ¿no? Fíjense ustedes, muchachos, que no le preocupe nada. No. Si se viste bien, si se baña bien, si no se baña tan bien,
¿Cuándo ve usted un loco por ahí preocupado porque tiene que pagar los servicios, porque tiene que comprar ropa, porque tiene... si hay comida bien o no? O sea, unas personas que están felices, nadie les preocupa, ¿sí o no? Entendía la felicidad como toda ausencia de preocupación. Nosotros cada vez nos enredamos en más situaciones, en más conflictos, en más hechos, en más preocupaciones, que esto, que aquello, nos afanamos más por tener, por conseguir. O sea, cada vez estamos más alejados de la felicidad. Yo siempre que explico esto de Erasmo de Rotterdam, me acuerdo de los locos, ¿verdad? Esos que llamamos locos, no preocupan de nada, no les interesa nada. Nosotros nos preocupan el qué dirán, cómo voy vestido, si estudió o no estudié, si tengo un título, tal cosa. Loco le importa nada de eso, nada. Son felices. Por eso para Erasmo de Rotterdam, locura es igual a felicidad. Bien. Tengo otra ideita por acá. Nadie se escapa a la locura. Nadie, absolutamente nadie se escapa a la locura. Es decir, los reyes pueden caer en locura, los mendigos, los papas, los obispos, los siervos, los filósofos, los teólogos, los hombres, las mujeres, los altos, los bajitos, todos. Absolutamente, no hay una sola situación. Pero miren, mete al Papa en la lista y a los reyes en la lista, que también ellos pueden ser aprehensibles por la locura. Finalmente, les tengo otra ideita acá, varias ideitas sobre este tema, varias ideitas interesantes, ¿verdad? El elogio de la locura. Un tema que es más bacano explicarlo que leerlo, porque la obra es un tanto compleja, la obra es pequeña, pero es un tanto compleja leerla. La locura excusa o justifica cualquier acción, sea buena o mala, Bien importante esta apreciación. Fíjense ustedes cuántas acciones, buenas o malas, que las personas hacen, terminan siendo justificadas por la locura. Por ejemplo, ese man se metió allá a ese apartamento, y cogió a esa muchacha a picos y yo no sé qué, y toda esa vaina. Man está loco, qué pecado. Ya, claro, como está loco, entonces puede hacer eso, ¿sí o no? Ya, ¿cuántas cosas hace usted o hacemos, cierto? Que son tildadas de locura. Y dice, pero ese man, ¿cómo hizo eso? Ese huevón que no habla en clase, que no es capaz de hablarle a nadie y fue capaz de enfrentar a los suegros y decirle, ese man está loco, ¿sí o no? Muchas cosas que se hacen saltar muros, alambrados, justificados por la locura. Pues bien, estas son apreciaciones que yo hago, pero Erasmo de Rotterdam acude a la historia y menciona algunos hechos dentro de su obra, dentro de los cuales los justifica conforme a la locura. Por ejemplo, el señor Alejandro Magno, que es uno de los ejemplos que él toma en la obra, ¿cierto? Como Alejandro Magno sale de Macedonia, recorre durante 8 años Grecia, Palestina, Asia Menor, Mesopotamia, Persia, durante 8 años hasta llegar a Erasmo como loco y quería seguir. Ese man estaba loco, ¿sí o no? Y empieza a tomar algunos elementos de la historia que él conoce, la historia cercana, ¿sí o no? Que él conoce, y empieza a decir, estos hechos, en muchos casos, como el de Alejandro Magno, están fundamentados en la locura. La locura excusa o justifica cualquier acción, buena o mala, de los hombres. Finalmente, voy a borrar aquí el Googlus, ¿sí o no? Este es el centro del contenido de esa obra. El centro del contenido de la obra, el objetivo primordial, es hacer una crítica a las supersticiones y a las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia. Es una crítica a las supersticiones. ¿Qué son aquellas supersticiones? Bueno, las supersticiones, que es lo que pretende atacar Erasmo en el elogio de la locura,
son creencias completamente irracionales, ¿sí? Completamente ilógicas, que no tienen ningún fundamento racional. No obstante, las personas creen en ellas. Y para el caso de la iglesia, pues algunas son avaladas y propiciadas por la misma iglesia, ¿cierto? Digamos algunas supersticiones o creencias irracionales que no tienen fundamento lógico y que dentro de esa creencia se le atribuye una especie de poder mágico a ciertos hechos o cosas sobrenaturales y que desde alguna perspectiva dan buena o mala suerte. Ejemplo, dice que pasar por debajo de una escalera da mala suerte, ¿cierto? O que se te rompa un espejo, o que se te derrame la sal, no sé qué cosas, ¿sí? O que si no envías, entonces a 7 personas lo que te llegó el mensaje de WhatsApp, pues tendrás 10 años de mala suerte, bueno, etcétera. Esas diríamos que son las supersticiones conocidas, ¿cierto? Que para la época medieval, pues no sé si existirían o no, ya. Pero desde la perspectiva de la iglesia, sí se predican muchas supersticiones, ¿cierto? Pensar, por ejemplo, que si tocas un santo, pues de la época medieval, ¿cierto? Que si tocas un santo en determinada iglesia, te vas a salvar, perdón, te vas a curar de algo. O que si vas a X fuente donde apareció la Virgen María y te echas agua en las llagas, pues te vas a curar. Esas son supersticiones que han sido avaladas por la iglesia, es decir, que no tienen racionalidad alguna, no tienen lógica alguna, y que sin embargo pues la gente cree en ellas, ¿cierto? Que si rezan los 1000 Jesuses durante no sé qué época, que vas a recibir una bendición especial de Dios, ¿cierto? Que si pones el escapulario en el freno de tu vehículo, así tu vehículo es una chatarra y nunca lo lleves a mantenimiento, ni le hagas la tecnomecánica, ni haz nada, pues que el escapulario, la Virgen te va a salvar, no sé qué cosas. Son supersticiones que la iglesia ha avalado. La que alguna vez les contaba de personas que rezaban cierta oración que para que las culebras no los picaran, que porque Dios los protege de no sé qué santos, o para sellar el bus de las balas. Bueno, es una lista larga de supersticiones que para la época, que ya nos estábamos entrando lentamente en el racionalismo renacentista, camino a la ilustración, ataca a este señor, se burla de eso. ¿Listo? Lo otro son una serie de prácticas piadosas y corruptas de la iglesia. Dentro de lo corrupto, pues habría que mencionar o acudir a varios cuentos del Decámeron, ¿cierto? ¿Cuántos pastores o cuántos sacerdotes y obispos jerarcas, desde su posición de sacerdotes, abusan para cobrar, o para cobrar dinero, o cobrar en especie algún servicio que le prestan a la comunidad, o una señorita bonita, o un chico, ¿cierto? Bueno, ustedes me entienden. De algunos, ¿cierto? Prácticas corruptas, de solicitar dinero para cosas que no son. El famoso cuento aquel del sacerdote que estaba rifando la camioneta y vendió boletas a 10,000 pesos, y en plena iglesia dijo, no, pues entonces la camioneta se la ganó San Martín de Porres, pero como él no sabe manejar, me pidió a mí que yo se la manejara. Bueno, eso son cosas por ese estilo. Hay veces la gente inventa sus chistes y sus bobadas y sus cuentos, pero que en el trasfondo tienen una realidad, que nacen de allá, están de allá. Cantidad de prácticas piadosas, ¿cierto? También muy criticadas por Erasmo de Rotterdam. El irte de rodillas a Bogotá, subir Monserrate, salir un miércoles santo en qué sé yo, descalzo, cargando una cruz, como si eso sirviera de algo, pues, si eso sirviera de algo. No estoy expresando la posición del profesor Arturo Moreno, estoy expresando la posición de Erasmo de Rotterdam, quien ataca en su obra, ya de una manera directa, Lanzenrichter, como dirían en la época medieval, estas prácticas supersticiosas, estas prácticas piadosas y corruptas de la iglesia, entendida aquí la iglesia, obviamente, como aquellos fieles que las practican y como aquellos jerarcas que las promueven y las patrocinan. ¿Listo?
Hasta acá entonces terminamos con nuestro segundo gran autor renacentista. El primero italiano, Giovanni Boccaccio con el Decameron, y el segundo, el señor Erasmo de Rotterdam, holandés, con el Elogio de la Luna. Bueno, vamos a continuar con estos grandes exponentes o representantes de la escuela humanista. En este caso, nuestro tercer representante es el señor Tomás Moro. Vivió también entre el siglo XV y el siglo XVI. Resulta ser también otra excepción de estos representantes italianos, toda vez que Dante, Petrarca, Da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, todos son italianos. Llevamos dos excepciones. Con este serían dos excepciones. Para el caso, Erasmo de Rotterdam, holandés, y Tomás Moro, que es Inglaterra. Es inglés, ¿cierto? Significa que ya el humanismo ha trascendido fronteras y la parte continental y ha llegado hasta el Imperio Británico, que para esta época de Tomás Moro, quien reinaba en Inglaterra era Enrique VIII. Ya les he comentado bastante de este personaje, Enrique VIII, que tuvo como 6 o 7 mujeres y todas las iba matando. Bueno, llegaremos a su momento histórico, a hablar de él. Es un personaje que muy interesante y que va a tener pues su gran aporte en la historia. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de Tomás Moro, que es el personaje que nos interesa. Inglés, durante el gobierno de este excéntrico personaje, Enrique VIII. No me confundan a Enrique VIII, vamos a llamarle 7 mujeres como para distinguirlo, ¿cierto?, con Enrique II. Recuerden que Enrique II es un rey que está muy atrás, es el rey de las cruzadas, de la tercera cruzada, el papá de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. ¿Listo? Son dos personajes diferentes, Enrique II y Enrique VIII. Pues bien, este Enrique VIII es el que va a tener una gran amistad con Tomás Moro, que era un sacerdote de clase alta, o sea, no era un hombre ahí de salapastroso ni nada mucho que ver, era un sacerdote que es para ser amigo personal del rey, ¿cierto? También era muy amigo de Erasmo de Rotterdam, eran muy amigos, eran contemporáneos, de algo los unió la teoría humanista, ¿no? Bien, su máxima obra se llamó La Utopía, vamos a hablar de la utopía. Ustedes han escuchado mencionar muchas veces la palabra utopía y la han definido como ¿qué? Como un sueño inalcanzable o casi inalcanzable, como un ideal casi irrealizable. Pues bien, esa interpretación, esa definición se da precisamente a partir de esta obra, porque eso es su contenido, prácticamente una teoría inalcanzable, irrealizable, una ensoñadora más bien. ¿Listo? Muy bien. La Utopía es un libro que es contextualizado más bien como un tratado, algunos dirían que literario, no es literario, es un tratado político. Más precisamente es un tratado filosófico-político, porque invita a la reflexión política de una realidad social, para el caso, que Tomás Moro nos quiere expresar. Entonces la obra se llama, este tratado filosófico-político, se llama La Utopía. ¿Por qué lo llamó así? Podríamos dar dos razones. Una fue el nombre que él le dio a la isla, a una isla que él se inventa imaginariamente
y que es donde él va a desarrollar la isla perfecta, la isla perfecta. Incluso dentro del libro hay ciertas coordenadas desde el Atlántico y desde Inglaterra, España. O sea, él le da una ubicación específica a esa isla, que para el caso pues no nos interesa, pero es una isla en el Atlántico que obviamente es imaginativa desde su contextualización geográfica, se imagina, y donde él pretende, a través de su obra La Utopía, se va a desarrollar la sociedad perfecta. La sociedad perfecta, la sociedad que no va a tener violencia, la sociedad que va a progresar, una sociedad de trabajo mancomunado, una sociedad ideal, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la llamaría utopía a su isla? La puede llamar de cualquier otro nombre, ¿cierto? Pero la llamó utopía. Ahora bien, la misma palabra utopía pues proviene del griego utopos, que significa lugar, Entonces, de pronto pudo ser que la llamó en lugar o le dio el nombre por el origen etimológico de la palabra. Bueno, no sabía decir. La verdad, quedémonos con las dos cositas, pues es importante que las tengamos, ¿cierto? Que la isla como tal tiene un nombre propio, que se llama la utopía, y el nombre de la obra. Y que utopos en griego pues significa lugar, o sea que lo uno no quita lo otro, ¿cierto? El lugar y la utopía, que es el nombre propio de la isla. Bien, en esta isla entonces, que como les repito, tiene por nombre utopía, se va a desarrollar la sociedad perfecta, la sociedad perfecta. Y esa sociedad perfecta pues va a tener unas características muy propias que él escribe a lo largo de toda su obra, y que yo aquí de una manera general, no menos detallada, pues intentaré explicar sobre todo algunos elementos fundamentales de esa sociedad perfecta. Y los invito, muchachos, para que ustedes pues vayan pensando si esto es posible o si realmente se queda en el mero ensueño, en el mero ideal. ¿Listo? Entonces, van a ser varias ciudades iguales. Ya ahí uno empieza a pensar un poquito en qué, en Grecia, ¿cierto? En las diferentes polis, que están todas en un lugar, unificadas por la misma lengua, por la misma religión, etcétera, ¿cierto? Bueno, pero él se atrevía a dar un número preciso. Ahora lo dice, 54, ¿cierto? No sé de dónde saca ese número, qué lo inspiró, por qué, pero es el número ideal de ciudades, 54, pero todas son igualitas, las mismas casas, las mismas calles, digamos los mismos centros de recreación, etcétera. O sea, todas las ciudades son igualitas. ¿Con qué intención? Con la intención de que si todas las ciudades son iguales, pues no va a haber ambición expansionista. Si yo tengo todo y el otro tiene todo lo mismo igual, ¿yo para qué voy a conquistar al otro? ¿Cierto? ¿Yo para qué voy a conquistar al otro? Desde ahí parte ya la incredulidad y el ensueño del señor Tomás Moro, porque el ser humano no es conformista en ese sentido, y el ser humano es digamos egoísta por naturaleza, y él puede ver que el otro tiene igual, pero lo quiere tener para él también. Entonces pronto le falta un poquito pensar o soñó él también que de pronto desde esa perspectiva nadie iría a conquistar al otro ni expandirse en ese sentido. Bueno, entonces varias ciudades igualitas todas, sin ambición de expansión, porque todas son iguales. Todas van a tener, vuelvo a pensar en Grecia, igual lengua, igual costumbres e iguales leyes, ¿cierto? Igual lengua, Grecia, iguales costumbres e iguales leyes. Ahí sí no va con Grecia, porque acuerden que Grecia, cada una de sus polis pues tenía su gobierno y sus leyes por aparte. ¿Listo? Cada una. Bien. Todos cultivan la tierra mediante turnos por familias que se daban cada 2 años. ¿Ves? Imagínate que entonces esta familia está dedicada al cultivo de cereales.
cultivan trigo, estos van a cultivar arroz, estas van a cultivar frutales, estas van a cultivar verduras. Entonces, las determinadas familias se iban asignando a cada de campo, por así decirlo, con casas, y esos turnos se daban cada 2 años. Entonces, si estos, por ejemplo, estaban cultivando cítricos, entonces a lo largo de los años bien podían rotar a cultivar cereales, y los de cereales podían pasar a cultivar carne de cerdo, ¿cierto? O a cuidar las ovejas, yo qué sé. Listo, muy bien. La sociedad perfecta, o sea, todos trabajan por todos y a todos les toca de todo, ¿no? O sea, este cultiva frutales, pero para todas las 54 ciudades. Y aquel, ya sé que están pensando, ¿no? Y para allá voy, ¿sí? Se está vislumbrando aquí lo que es el comunismo, ¿cierto? Lo que es el comunismo, precisamente para allá voy. ¿Listo? Entonces, todos cultivan la tierra de turnos por familias cada 2 años. Hay una innegable, inocultable apreciación de la teoría comunista, ¿cierto? Que obviamente mucho más adelante va a retomar con fuerza y decisión el señor Karl Marx, como lo hemos visto en las teorías de economía, ¿cierto? Pero les estoy hablando del siglo XIX. Aquí estamos todavía entre el siglo XV y siglo XVI. El comunismo aquí consiste en que no hay propiedad privada, ¿sí? No hay propiedad privada, es decir, ninguna familia puede decir esta tierra es mía, esta casa es mía, estos cultivos son míos, no son de todos, ¿cierto? De las 54 ciudades. No hay propiedad privada en la isla de la utopía. Las casas y la tierra son de todos y se asignan para su trabajo y para su vivienda, se asignan por sorteo. ¿Cada cuánto? Cada 2 años. Entonces se hace un sorteo mediante el cual esto le toca cultivar aquí, pero para todos, porque todo es de todos. Vale, sería chévere. No sé si vamos a llegar a China, a ver la China moderna, sí, a ver la China moderna, la China comunista. No sé si este año tocaremos ese tema, ojalá llegaremos allá. Pero va a haber un gran personaje llamado Mao Zedong. Mao Zedong, no sé si ustedes lo habrán escuchado, visto en películas por ahí, un personaje supremamente famoso, el más grande representante del comunismo en China, que durante su periodo instauró la República China, la República Comunista China, y pretendió esto, pero de una manera obligada, a través de la conformación del famoso Ejército Rojo, donde obligaban a la gente a hacer estos cultivos. O sea, Mao Zedong dividió toda la China en campos de producción. Entonces, ustedes se dedican a esto, ustedes se dedican a esto, y quien no trabaja, pues era mutilado por el Ejército Rojo, que iba de campo en campo, que cada quien cultiera lo suyo. Pero vuelvo y le digo, ¿dónde estaba el comunismo? En que las tierras eran de todos, y estos cultivaban, por ejemplo, sacaban frutales o sacaban cereales para toda la China. Pues a Mao Zedong le dio eso, aunque fuera obligado, le dio eso tan buen resultado, que fue la mejor época económica de la China, no social, económica. Porque si bien tú estás bien, tienes comida, tienes trabajo y todo eso, pues al parecer eso no todo es para el ser humano. Queda el elemento de la libertad, de hacer lo que vos querés, lo que te nace hacer. Eso no es así. En Cuba tenemos situaciones similares con las profesiones. Allá los niños no nacen, no se hacen con lo que quieren, sino con lo que dice el gobierno comunista de los Castro. No, entonces necesitamos tantos médicos, estos niños ya van a ser médicos, tantos deportistas, por eso son tan buenos deportistas, por eso son tan buenos médicos, pero por eso cuando llegan a un país se abren y se vuelan. El sentimiento de la libertad. Ahí tenemos 2 referentes bien interesantes para cuando lleguemos allá, del señor Mao Zedong en China y del régimen castrista en Cuba, interesantes, bien fundamentados en la utopía de Thomas More.
no propiedad privada, casas y tierras de todos, y asignación de casas y sorteos para trabajarlas, perdón, de casas y tierras para trabajarlas y vivir en ellas por sorteos, y nadie va a pelear porque a cada uno le va a tocar de todo lo de todo. ¿Listo? Bueno. El gobierno está centrado en un senado. Aquí ya no hacemos referencia a Grecia, sino a Roma. Dentro de la etapa o de la época republicana de Roma, donde quien tenía el poder era un senado, o sea, un grupo de ancianos, a quienes se les consideraba sabios, experimentados, y que eran los que tomaban las grandes decisiones durante esta época de la República en Roma, el Senado romano. Pues Tomás Moro toma este gobierno para su isla de la utopía, ¿sí? Y un Senado que es elegido democráticamente por las familias, ¿cierto? Por los representantes de las familias. Con representantes de las diferentes ciudades, o sea que el Senado estaría conformado por 54 ancianos que a su vez cada ciudad elegiría a sus representantes y tomarían las decisiones y tendrían los tres poderes, ¿no? Ese Senado legislaría, sacaría las leyes, ese Senado administraría la votación, los sorteos, toda la isla, y ese Senado aplicaría la justicia, ¿no? Muy bien. Otra de las características que tiene esta ciudad fabulosa e ideal, que se imagina en esta isla Tomás Moro, es que los oficios y las artes se repartían o se establecían conforme a las cualidades de cada uno. Entonces empieza esto a tener una cantidad de preguntas, de interrogantes y de vacíos. Bueno, y si alguien no sirve para nada, digamos un parapléjico, entonces ¿qué lo podemos hacer? Igual se nos está aportando, entonces si no aporta, entonces tampoco recibe. Un montón de cosas que la obra no va a responder, ¿cierto? Y bueno, ¿y qué tal si de las 54 ciudades aparecen 40 ciudades que quieren hacer sus cualidades son para el deporte? Entonces ¿quién? Las otras van a sostener los deportistas. Complicado. Por eso es que en la realidad el comunismo terminó siendo impuesto, como en el caso de China y en el caso de Castro y en el caso de Rusia, ¿sí? Terminó siendo impuesto. Y en los otros casos, en la mayoría de casos, fracasó totalmente, ¿cierto? Fracasó totalmente. Miren esto, límite de hijos. Cada familia podía tener, no sé si la obra lo menciona, pero se habla de dos hijos como máximo, creo, de 2 hijos como máximo. Ya, entonces viene la pregunta, que esa sí la responde la obra. Y si tienen 3 hijos o más, entonces responde Tomás, los excedentes, o sea, los hijos que se pasen del límite establecido o acordado por la comunidad, pasan a las familias que no tienen hijos. Entonces esta familia no pudo tener hijos o no ha tenido hijos, entonces ya le clavan un peladito de estos de acá. Y si no quieren tener hijos, no es que no pueden, si no quieren tener hijos, ¿por qué entonces quieren recibir los hijos? No, es que esa es la regla, les toca a ellos. Y entonces si ellos siguen teniendo, no hay un límite tampoco en el excedente. Entonces, dígame esas familias pobres que tienen 7 o 8 peladitos en teta a repartir para todos, bendito sea Dios, pues yo no entendería esta situación, ¿cierto? Hay un límite, pero pueden tener más, porque hay familias que no tienen, entonces no les dará. Y si esas familias que no tienen es porque no quieren tener, no porque no pueden. Bueno, una cantidad de interrogantes en esta isla que no sé qué pasaría. Bueno, hay unos castigos para quienes cumplan las normas, ¿verdad? Para quienes cumplan las normas. Entrarían ahí los del excedente, pero es que la ley permite tener más. Entonces, los castigos más crueles para las personas, según Tomás Moro, son la esclavitud y la muerte para aquellos. Entonces vamos a tener una isla donde todo el mundo trabaja para todos, pero si castigamos a algunos con la esclavitud, entonces ¿yo para qué trabajo? Si yo tengo, por ejemplo, 5 esclavos que me sirvan, ¿yo para qué trabajo? O sea, yo creo que el hombre se fue embalando con esa obra y soñó demasiado, se fue alejando de la racionalidad y de la realidad. Imaginen ustedes, si de pronto estos incumplen la ley y los ponemos de esclavos, los ponemos a trabajar, entonces yo tengo que hacer aquí a los esclavos, ok, chévere. Entonces ya los otros van a decir, no, usted no está trabajando, entonces voy a propiciar tener esclavos, ¿sí? Porque entonces tener esclavos se va a convertir en un lujo.
complicado. Bueno, lo de la muerte, me faltó otro que no les puse acá, y es el destierro. O sea, van a haber casos en que este no merezca la muerte, ni tampoco la esclavitud, pero es reincidente en faltas leves, como por decir algo. Entonces, fuera de la isla, hermano, fuera de las 54 ciudades, usted no vive aquí ya más. ¿Listo? Bueno. Libertad religiosa, absoluta libertad religiosa. Pues madre, ya esto es un ataque absolutamente directo ya a lo que es la cristiandad. Ninguno de los anteriores se había atrevido a postular una propuesta de esta, así sea ficticia dentro de una isla utópica, pero ya este señor está hablando de libertad religiosa. Sí, los otros atacaban la jerarquía eclesiástica, su inmoralidad, sus supersticiones, sus prácticas inmorales o piadosas, como quieran, ¿sí? Se burlaban de esas prácticas, pero no habían tocado el tema cristiano. Ya en esta obra se habla de la libertad religiosa, es decir, y todavía no ha llegado a la Revolución Francesa. Estos son los que están anidando la Revolución Francesa, preparando la Revolución Francesa. Entonces, libertad religiosa, ¿a quién cree lo que le dé la gana? Imagine decir eso en medio de un contexto tan cristiano como era la Inglaterra, del siglo XVI, por Dios, donde Enrique VIII era uno de los grandes defensores de la Iglesia, ¿cierto? Complicado. Con respeto y con tolerancia, o sea, todo el mundo puede creer lo que le dé la gana, ¿cierto? Pero los demás lo deben respetar y lo deben tolerar. Es lo que más o menos vivimos hoy en día, ¿cierto? Lo que más o menos vivimos hoy en día. Y entonces, como todas las ciudades eran iguales, todas tenían un templo para todos, un templo para todos. Otra cosa que en la práctica no me da, como que cada ciudad un templo para todos. Entonces, ¿qué? Como un horario especial, ¿o qué? Como el préstamo de salones sociales, o del aula taller de comuniquémonos, o del auditorio, no sé. Bueno, y si a estos manes les gusta entonces poner santos por todas partes, porque es su veneración como la Iglesia Católica, y llegan los otros, por ejemplo, los testigos de Jehová que no le pueden ver imagen, entonces ¿qué? Hermano, saque todo eso, porque vienen los otros, esto cada 8 a 10, y después ustedes entran los santos. No me imagino eso, hermano, ¿sí o no? O sea, por algo la obra se llama la utopía, y por algo la expresión utopía terminó significando eso, algo irrealizable, algo de ensoñación, algo ilusorio. No obstante, no deja de ser una obra bien interesante y un postulado de una sociedad perfecta que, si tomamos algunos detalles de ella, pues bien se podrían aplicar de una manera bonita. ¿Listo? Tomás Moro termina mal porque muchos de estos postulados, o sea, Enrique VIII, que era su amigo, crea una nueva religión. Más adelante les comento eso. Él va a crear la religión anglicana, ¿sí? Y este señor es católico, sacerdote, y no va digamos, a seguirle la pita a Enrique VIII cuando crea su nueva religión, ¿sí? Una religión que crea para su propio beneficio, porque al hombre le gustaba matar y divorciarse y volverse a casar. Entonces en la Iglesia Católica no era permitido el divorcio. Entonces el hombre aprovechó y dijo: yo soy el rey, voy a crear mi propia religión, y vengan para acá. Entonces muchos no lo siguieron, entre ellos Tomás Moro. Y dijo: no, ¿cómo se le ocurre que vamos a crear una nueva religión? No, para nada. Entonces le dijo: nada, los que no pertenezcan aquí los ejecutan. Entonces Tomás Moro dijo que no, y pensó que la cosa no le iba a resultar porque era amigo del rey. Adiós, papá, lo ejecutaron. Chao pescado, sale Tomás Moro de la historia y nos deja esta obra de ensoñación llamada La Utopía. Esto tiene muchísimas cosas, yo solamente les doy pues como unos detallitos muy generales. Pues chévere, si se la quiere leer, es un librito bastante grueso, bastante interesante, ¿sí o no? Donde habla muchas cosas y lo pone a uno a soñar, chévere, ahí con una ciudad con esta idealización.